Tengan ustedes muy buenas tardes, estimados. Y bueno, de antemano que están de una sesión bien larga desde temprano. Entonces, los temas que vamos a tratar el día de hoy están lineados en dos partes. En la primera hora vamos a tocar, bueno, en la primera sección vamos a tocar la parte de la introducción. Y para finalizar la sesión del día de hoy vamos a tocar o mencionar la anatomía o el cuerpo de un artículo de investigación, ¿no? Adjunto a ello, adjunto a Eduardo le he enviado un archivo en la cual son los templates, o en este caso las plantillas en las cuales ya ustedes van a estar redactando o llenando, ¿no? Su trabajo de investigación o, bueno, en este caso su artículo, ¿no? Y un poquito de ello también vamos a tocar la parte del overleaf para hacer una diferencia de Luz Entre Word y en este caso de alguna herramienta látex online, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a la sección de hoy día. Bueno, yo la tengo como 10. Entonces, acá hay algo interesante que me llamó la atención, que es el mismo acto de escribir la fuerza al pensamiento a hacerse lógico. Entonces, un poquito hablando de esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la introducción en un artículo científico, ¿no? Es explicar por qué es necesario el estudio que ustedes están realizando o por qué debe de publicarse, ¿no? De cierta forma, en la introducción sintetiza la justificación del estudio, ¿no? Y acorde de ello, va a despertar el interés del editor y del lector en este caso, ¿no? Entonces, la introducción eh, debe establecer la naturaleza clara de qué es lo que estás investigando. Y bueno, acá es donde, como les mencionaba en la porción de arriba del texto, debemos de tener claro cuántas referencias en este caso vamos a referenciar, ¿no? En este caso, es un equivalente como una revisión del estado del arte. Y bueno, algunos recomiendan, ¿no? De que para la parte de la introducción es suficiente usar entre 10 a 15 referencias, ¿no? Obviamente, esto va a ir ligado mucho a qué tan reciente o qué tan antiguo sea tu tema de investigación, ¿no? En este caso, si es un tema muy innovador o un tema que, por ejemplo, hay muy pocos indicios en investigación, entonces se va a tener muy pocas referencias bibliográficas y, bueno, quizás algunas de las que puedas mencionar, en gran mayoría, son de carácter o de índole de bibliografía pasada, ¿no? Que es, en este caso pueden ser 10, 15, 20 años, ¿no? Y mencionarla es importante, ¿no? Ya que ello va a dar realce a tu investigación, ¿no? Entonces, como se presenta en la pantalla, bueno, en este caso en sus computadores, estas tres preguntas que nos debemos de realizar, ¿no? O debemos hacernos, ¿no? ¿Es una nueva contribución la que estamos proponiendo? Uno. ¿Es significativa la contribución que estamos elaborando o proponiendo? Y el punto 3, ¿es adecuado para su publicación en la revista, ¿no? Entonces, acá un poquito cada uno de ustedes va a poder responder ello, o bueno, en la idea o en el trabajo que ustedes están realizando. Pero como un tip podría decirles o mencionarles, lo que les interesa a las revistas o a las conferencias son trabajos que tengan alto impacto en la comunidad, o sea, una necesidad grande que pueda existir en un país o una región o un área, ¿no? Entonces, es por ello de que, bueno, recuerdo de que les mencioné
no están malas las investigaciones de pronto de que traten o estén estudiando eh, algunas formas de metodologías, de datos que ya han pasado, ¿no? No es malo, pero sería interesante o sería de mayor contribución a la ciencia que esta información que tú estás procesando le des un cierto realce, ¿no? Con otra rama de la ciencia, ¿no? Siendo el caso específico, si en este caso estamos trabajando en el área de pesca o en el área de acuicultura o otras áreas en sí que engloban el campo de la pesca, ir a un poco más allá, ¿no? De pronto quizás tenemos conocidos o amigos, ¿no? Que trabajen en otras áreas, ¿no? De la ciencia, puedan ser ingenierías que puedan estar ligadas directa o indirectamente. Entonces, a ello es importante, ¿no? Atribuirle de pronto, quizás por ahí un autor más, ¿no? Para el trabajo de pronto que para nosotros ya ha estado 100% finalizado para nosotros, pero importante conocer de pronto cuál es la perspectiva que pueda tener otra persona referente al tema que estamos investigando, ¿no? Entonces, un tip que podría mencionarles y de pronto estoy siendo reiterativo en ello, los temas tienen que ser innovadores, ¿no? Que a simple vista o a simple hecho una persona diga, bueno, vamos a ver el título, lo revisa, lo busca en cualquier compilatorio de ciencia y no encuentre, ¿no? No encuentre temas relacionados, ¿no? Entonces sería un poquito interesante que nuestro enfoque vaya hacia ello, ¿no? Entonces, en esta parte de la introducción, como les mencioné, ¿qué puede buscar en este caso los árbitros o los revisores de pares bueno, en este caso nuestra introducción, ¿no? Entonces, el contenido que hoy vamos a tocar, vamos a hablar un poquito de la ampliación del contexto, del objetivo, la presentación del artículo y el caso práctico, ¿no? Entonces, bueno, ya como les mencioné, la introducción y tan igual como todas las partes del artículo científico y el paper en general, sí es un trabajo fuerte, ya que a una persona desafía a la máxima capacidad de síntesis que pueda tener en redactar, ¿no? Una de las principales limitantes que pueda existir o que de pronto las personas que quieren escribir sus artículos y todo es la capacidad de síntesis en algunas partes, ¿no? Porque, eh, caso práctico, como yo tenía en mente, decía, ¿no? Un artículo científico, wow, tiene que ser un manuscrito complejo, con palabras muy complicadas o lenguaje rebuscado u otras cosas, ¿no? Pero estuve, y bueno, investigando, ya que también pude participar en algunas conferencias que daba la universidad trayendo investigadores de alto impacto de otros países. Entonces, a veces yo quería asistir a una y decía, bueno, voy a asistir a una que vaya directamente ligada a mi área, ¿no? Pero me encontré con una ponencia, en este caso, que fue de toda una semana del doctor Félix de Aniagón, creo que sí era, sí. Me cambió la vida porque tenía muchas preguntas y de pronto en el centro de investigación las personas estaban muy ocupadas. Entonces el doctor Félix de Moya, bueno, no sabía cuál era el impacto que tenía porque era la primera vez que lo veía. Y bueno, después me enteré de que esta persona es este investigador principal del grupo Shimago, ¿no? De la herramientita
pudimos, bueno, que les mostré un poquito, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una parte que dice, ¿no? Puede ser suficiente incluir entre 10 a 11 referencias, ¿no? En forma particular, yo uso entre 10 a 15 referencias. Trato de hacerlo de una manera cronológica, ¿no? Cuando estoy en la parte de la recopilación de la bibliografía, ¿no? Entonces, el objetivo de la introducción es básicamente sintetiza como una pequeña justificación. Acá sí puedes hacer el uso de referenciar, pero recomendación o ojito acá, ¿no? No, por favor, no co copien o copien las palabras tal y cual, ¿no? Si ustedes van a extraer algún párrafo, alguna línea o les gusta algo interesante de un artículo X, les recomiendo de que lo lean, lo revisan y traten de editarlo en una hoja aparte y ustedes háganse un autoanálisis y digan, ¿no? Este artículo me gustó esta parte, ¿qué trata de decir, ¿no? ¿Qué aporte le puede dar a mi investigación o en este caso a mi introducción, ¿no? Porque en este caso, en tu introducción es la parte o la porción del paper en la cual tú vas a estar justificando, ¿no? ¿Por qué elegiste este tema? ¿O por qué elegiste tal variable? ¿O por qué elegiste tal método? O por ejemplo, ¿por qué elegiste este año, ¿no? O este ciclo para poder escribir en función a ese tema, ¿no? Entonces, es importante que tengamos cuenta en ello para que, bueno, en este caso el revisor, cuando va a estar leyendo el documento, tenga interés, ¿no? Entonces, estamos viendo en las dos presentaciones a continuación que les muestro, en los párrafos, ¿qué debe de existir, ¿no? Primero una revisión de la literatura, qué es lo que sabemos, qué es lo que pueda ir o esté estrictamente relacionado a ello, bueno, el planteamiento del problema y en este caso de qué pretenden averiguar, ¿no? Dentro de las características de la introducción, bueno, hay que tener siempre en cuenta estos factores, la claridad sin mucha ambigüedad y sencillez. Les recomiendo que en este caso, los párrafos no sean tan largos, ¿no? Si es que pueden enmarcarlos en 6 o 7 líneas, si es en 2 columnas, genial, ¿no? Y bueno, cuando nosotros estamos procediendo a escribir un artículo científico, eso significa de que nosotros tenemos amplio dominio del tema, ¿no? Entonces, motivo a ello, la escritura debe ser, como menciona en la presentación, de manera clara y precisa, ¿no? Y en este caso, si es que vas a mencionar algunos datos, por ejemplo, si es que estás analizando algún censo, algún estudio o cualquier otro dato, trata de procesar esa información. Por ejemplo, si es que vas a colocar cantidad de habitantes y estás comparando eso con otro país, te recomiendo que de pronto quizás hagas el trabajo matemático de expresarlo en función a porcentajes o algún otro indicador, ¿no? Que sea interesante para el momento de la lectura, ¿no? Entonces, esta es alguna de las características, como les menciono. Bueno, dentro de algunas recomendaciones puede ser el uso de 3 párrafos. Sí, si es que ustedes se han dado bueno, el trabajo de también poder revisar a la par algunos artículos. Esto está entre unos 3 a 4 párrafos, ¿no?
Y como les mencionaba, en algunos de los casos, algunos autores optan por irse por el lado doble, ¿no? O sea, no solamente colocar siete líneas, sino colocan 7 líneas, 4 líneas, ¿no? Ese es un bloque, ¿no? Y de ahí vuelven al esquema del 7 y 4, ¿no? O sea, en este caso, como me lo explicaron a mí también, era seccionar, ¿no? Tratar de hacerlo en secciones, ¿no? Bueno, las referencias que les mencioné. Y bueno, en esta parte y en general, yo creo que es interesante hacer la mención. No deben de colocar fotos o diagramas en este caso, ¿no? Porque cuando un revisor o en este caso un árbitro, ¿no? El árbitro de la revista está leyendo el artículo de investigación, le va a dar mucha prioridad, no tanto a las imágenes, ¿no? Sino al contenido en sí, en la forma gramatical en la cual tú expresas tus ideas, ¿no? Y bueno, acá también se me pasó, disculpen, no incluir datos o conclusiones de estudio. Y bueno, incluye solo referencias bibliográficas que se relacionan estrictamente con el tema de estudio. Y sí, este punto es importante. Me ha pasado de que estoy escribiendo la introducción y por ahí voy revisando papers y, y hay otras ideas interesantes que van relacionadas al tema, ¿no? Entonces, ahí viene un tema de orden también, ¿no? Decir, ¿no? Esta es mi introducción, lo recomendable es entre 10 a 15 referencias, entonces vamos a ir ordenando, ¿no? Cómo es que realmente tiene que estar escrito, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver las etapas de la introducción, ¿no? Entonces, cada una de estas va a simbolizar una etapa del artículo de investigación. Y nosotros tenemos que tener en cuenta si, por ejemplo, ¿no? En este caso es la introducción. Primero debemos de ir de lo general, o sea, en este caso valga la mención, ir de lo general a lo específico, ¿no? Basar en la primera parte o en este caso podría ser ya el segundo párrafo, las investigaciones más antiguas, ¿no? Del tema que nosotros estemos realizando. Para concluir finalmente en este caso puede ser al final de ese párrafo o 2 párrafos, como nosotros lo hayamos pensado o ideado en específico, ¿no? Entonces, acá alguna de la primera etapa, ¿no? Declaraciones sobre el campo de investigación para proporcionar al lector la configuración del contexto. Bueno, en este caso es lo general, ¿no? En el punto 2, las declaraciones específicas y bueno, acá podemos tomar en cuenta la parte de la problemática que puede existir en el tema de investigación que nosotros estemos realizando. En una etapa 3, las declaraciones que indiquen la necesidad de por qué voy a investigar en ese tema, ¿no? Entonces acá menciona, ¿no? El declarar, creando una brecha entre el nicho de investigación y el presente estudio, ¿no? En la etapa 4, una declaración que dan el propósito y los objetivos del estudio. En este caso, va a estar delimitado en función a la actividad principal o los hallazgos que de pronto se haya podido tener, ¿no? Y una etapa 5, las declaraciones opcionales que dan un tema valorativo a la justificación o se estén realizando la investigación, ¿no? Perdón, esto de acá se sale. Disculpen. Correcto. Entonces, esta es, de alguna forma la
la bibliografía en la cual leí y traté de resumirla en este pequeño diagrama. Pero al momento que yo ya tuve un poquito ya de experiencia de pasar el primer artículo, porque sí, el, creo que el tema base para todos es publicar por primera vez. Y de ahí tenemos muchas lecciones aprendidas, ¿no? Muchos errores que hemos podido encontrar o de pronto hábitos, opciones de forma, ¿no? De cómo es que hemos estado llevando esa investigación, ¿no? Es decir, me demoré todo un año, ¿no? Pude hacerlo en 6 meses, pero estos fueron mis errores, ¿no? Entonces, acompañado a ello, en este caso, una desventaja que yo tuve es de que no tenía una base bibliográfica, en este caso, para redactar artículos, ¿no? Y bueno, tuve que ir aprendiendo en el camino, ¿no? Y bueno, eso de manera breve. Un poquito para aquellos que de pronto están haciendo la conversión de alguna tesis que haya sido de su propiedad intelectual y la están tratando de moldear al artículo, tengan mucho cuidado en esta parte de acá, en la parte de la introducción. Y bueno, un poquito ya para el trabajo final, esto voy a revisar. Actualicen, por favor, la bibliografía que ustedes hayan podido compilar, ¿no? Si es que, un ejemplo, su tesis ha sido sustentada el año 2018 y ustedes están presentando como práctica en este caso, del curso de redacción de artículos de investigación. Entonces, por favor, actualicen su bibliografía, ¿no? Sí, porque esto, o sea, cuando uno agarra y hace un control C, un control V de la información que tú ya has podido editar, es notable rápido, ¿no? Porque a veces vas haciendo la lectura y notas como que las ideas están cortadas, ¿no? Entonces, por favor, en esta parte de la introducción, si es que da el caso de alguno de los grupos que está haciendo la conversión de una tesis, como les explicaba, de forma de práctica, tengan mucho cuidado en esta parte de acá, ¿no? En la parte de la introducción y tomen en cuenta esta consideración, ¿no? Y bueno, acompañado a algunas de las herramientas que les he podido proporcionar, eh, si es que su trabajo de pronto lo hicieron en un contexto nacional y ahora están llevando este curso, entonces eh, procedan a hacer el llamado de referencias, pero de papers que estén en inglés, por favor. Papers o en este caso libros, ¿no? Porque en este caso ya ustedes tienen, ya saben cómo descargar libros y bueno, en este caso también cómo descargar papers que hayan sido publicados el mismo año en referencia al tema de investigación. Entonces, sí, por favor tengan esta consideración importante. Entonces, de alguna forma, la parte en la cual, bueno, me encontré con esto en 2 libros, o sea, como resumen, 2 libros. Y bueno, dije un poquito como que eso no se me acomoda mucho a mi forma de trabajo o a la forma del trabajo que teníamos en el centro de investigación. Entonces, bueno, nosotros, bueno, en este caso mi persona, lo desarrolla de esta manera, ¿no? En una primera parte, bueno, este orden por acá, no se confundan, esto va en relación a esto, ¿sí? En la primera parte, la declaración que describa el tema que estoy pretendiendo investigar, ¿no? Como siguiente paso, la brecha o la necesidad de más trabajos. Justificación, si valga el término. Una parte 3, el escenario. De ahí a la siguiente parte, organizar su información. Bueno, en este caso vendría a ser como un equivalente al estado del arte. Y bueno, la última parte tenemos que combinar esas etapas, ¿no? De la introducción.
Y en este caso, acá es importante la mención de las secciones, sí, en este caso las secciones del artículo científico, ¿no? Porque la introducción en sí va a tener subtítulos. Un poquito de acá voy a dar en forma práctica, les voy a mostrar algunos ejemplos para que no tengan alguna duda de ello, ¿no? Entonces, otra presentación que me gustó también redactarla, como una estrategia, ¿no? Para introducción, ¿no? Presentar las ideas en función a una configuración de una propuesta de investigación. Un estrategiador es dar la información, ¿no? Como les explicaba y estaba en la diapositiva anterior, ir de lo general a lo específico, ¿no? Colocar la información más antigua, bueno, a la nueva, esta va ligada a esta, a la estrategia 2. Ya, esto sí es interesante, haga un enlace entre las oraciones. Sí, narrar una historia. Entonces, cuando nosotros estemos redactando la parte de la introducción, tiene que tener este criterio, ¿no? Es como narrar una historia, ¿no? Y bueno, como una estrategia 5 no deba de perder el enfoque o el corazón de su investigación, ¿no? No recurran, en este caso, si es que están redactando la parte de su introducción y sienten que ya no tienen palabras, dense un descanso, 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Y de ahí siguen redactando. Porque acá viene un error que yo también cometía frecuentemente, era de que si es que no tenía ya más palabras y sentía de que ya no podía escribir más y decía, bueno, voy a consultar con un diccionario de sinónimos, ¿no? Entonces digo, quiero redactar o quiero escribir tal palabra, pero ya esta palabra está muy, ya la he llamado más de 3 veces, ¿no? Entonces, dije, bueno, voy a mencionar sinónimos, ¿no? Y daba el detalle que cuando sucedía esto, en lugar de que la propuesta de la investigación que yo estaba escribiendo sea entendible, cuando pasabas de párrafo en párrafo, sentías como que habían ciertos errores, ¿no? Y bueno, a veces esto va ligado a mucho de la presión que podamos tener, ¿no? Por entregar un documento o ello, ¿no? Entonces, lo recomendable es estar trabajando por lo menos unos 6 meses en un artículo de investigación en la parte de, bueno, las referencias y todo ello, y bueno, de ahí después pasar a una parte de la edición, ¿no? Ahora, esto es un ejercicio, nadie, como les expliqué, nadie nace con esta habilidad, es algo que prueba y error, pero en el camino de realizar esta actividad, vamos a notar que ya se va a poder saltar algunos errores, ¿no? Que hayamos podido estar cometiendo de manera o forma frecuente, ¿no? Entonces, en una parte 3 y 4, ¿qué es lo que, en resumen, qué es lo que debe de contener nuestro, bueno, acá había un error, de nuestra introducción? Una ampliación del contexto, el objetivo y presentar tu artículo, ¿no? Y en este caso debes de presentar o detallar las secciones. Igual acá se me lanzó una más y más, que consta el artículo. Entonces sí, el contexto, el objetivo y la presentación del artículo, ¿no? Y esto que dicen secciones es como que tu tema de investigación y partes importantes que deseas dar a conocer en tu investigación, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que les menciono. Entonces, por ejemplo, el título es Integrando el aprendizaje de las habilidades profesionales y de conciencia.
dos puntos, experiencia y lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, esto vendría a ser el título, por decirle así. De ahí ustedes ya conocen la siguiente parte, que son los autores y qué información debe contener ella, ¿no? Entonces, el abstract, como les mencionaba, debía contener el contexto, el objetivo, bueno, en este caso la metodología y los resultados, ¿no? Entonces, en esta parte de bueno, de la presentación, o en este ejemplo, se ha optado por juntar la metodología y los resultados en una sola idea, ¿no? Y cuando me refiero en una sola idea es que pone el punto y de ahí empieza a hacer un enlace entre la metodología, perdón, y los resultados. Pero en otras investigaciones sucede lo contrario, ¿no? Que agarra y opone la metodología, un punto, y bueno, de ahí menciona, ¿no? Los resultados o en este caso lo innovador de la investigación, ¿no? Como a manera de ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la introducción en sí, ¿no? Entonces, ya teníamos la parte del abstract, de ahí venían las palabras claves, que no se olviden, y de ahí, bueno, en este caso, la parte de la introducción, ¿no? Entonces, igual ahí enmarcado tres partes, el contexto, ¿sí? Como les explicaba, es una revisión histórica y obviamente acá, eh, como les mencionaba, es necesario que ustedes manejen las ideas con claridad, porque si ustedes van a colocar una frase y desean a dar a conocer algo, o solo hay dos caminos, o lo afirmas o lo niegas. No puede existir la ambigüedad, ¿no? Y bueno, obviamente si ustedes están redactando su artículo, tienen la seguridad de que lo que están pretendiendo, en este caso, innovar o proponer, sea cierto, ¿no? Entonces, un poquito, si me han estado siguiendo con la lectura de este primer, bueno, en este caso el contexto, de ahí pasa al objetivo, ¿no? Bueno, empieza, ¿no? En este artículo mostramos la experiencia en carreras de ingenierías. Entonces, esta es una afirmación, ¿no? La Universidad Nacional de San Agustín en el curso de redacción de artículos científicos, ¿no? Y bueno, menciona, nuestro trabajo muestra un mapeo que existe entre el diseño del curso y las habilidades de lograr, ¿no? Y ahí puedes mencionarle, ¿no? En este caso, si es que estás usando esta parte como una parte de ayudas, ¿no? Sí, bueno, y a continuación, en la última parte de la presentación de tu introducción, tienes que hacer referencia a las secciones, ¿no? Y bueno, ¿no? Como ejemplo tenemos, ¿no? El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. En la sección 2 presentamos el diseño de redacción de artículos científicos, como les mencioné, acá está ya abreviado, y en la cual ahí no te explayas totalmente, ¿no? Tratas de decirlo así, someramente, de qué se trata esa sección, ¿no? En este caso menciona, ¿no? Que resaltamos el enfoque de la enseñanza, el trabajo semestral y los contenidos. En una sección 3 explicábamos el Mateo del diseño del curso y las habilidades, ¿no? Y asimismo presentamos la percepción de los alumnos con respecto al aprendizaje. Y en la sección 4 se destacan las lecciones aprendidas. Finalmente exponemos nuestras conclusiones. ¿Sí? Entonces, como ustedes podrán apreciar en el ejemplo, esto van enmarcados, ¿no? Por un tema de ejercicios para que ustedes se puedan habituar a ello, vale hacer esto, ¿no? A manera de ejemplo para su trabajo en sí, ¿no? Para la redacción de su artículo, ¿no? Pero cuando ya vayan a presentar el trabajo final, en este caso el paper ya concluido, exportado en PDF, ya le retiran esto, ¿no? A manera de práctica sí sirve, ¿no? Ustedes pueden tener una plantilla o un documento en Word
que esté con estas partecitas de acá en rojo, ¿no? Lo que está en rojito, ¿no? A manera de práctica, ¿no? Yo empecé así, en Word tenía mi plantilla y ya tenía enmarcado claro qué es las cosas que tenía que redactar, ¿no? Y bueno, si es que me faltaba alguna parte o no tenía o no estaba totalmente finalizado o concluido, yo procedía a colocar cualquier otra palabra y, bueno, en ese caso la subrayaba de otro color, ¿no? Para, bueno, hacerme referencia de que estaba inconclusa la idea, ¿no? Bueno, en este caso sería todo en relación a esta parte de la introducción en específico. Y bueno, no sé si es que hay alguna pregunta o bueno, pasaríamos, si no, a un break para pasar a la siguiente parte de la anatomía y el cuerpo del artículo y ya de ahí iríamos a una parte práctica, ¿no? Listo, profesor. De momento no hay inquietudes en el chat. Si tienen, las pueden hacer llegar y las vemos después del receso. Regresamos a las 7 en punto, profesor, ¿le parece? Excelente, Eduardo. Listo, entonces regresamos en 12 minutos para continuar la sesión. Si tienen consultas, pueden hacerle llegar por aquí o por el grupo de WhatsApp para hacerle llegar al profesor. Sí, excelente.
Profesor, listo. Ya es las 7 en punto. Retomamos la sesión. Excelente. Muchas gracias, Eduardo. Sí, como les mencionaba, esta parte de acá la haré en 15 minutos. De ahí para ir a la parte práctica, que es creo que lo que puede tener más una porción valorativa, ¿no? Para que ustedes puedan ya empezar a redactar su artículo, ¿no? Entonces, en el grupo, en este caso del diplomado, se ha subido un documento que tiene el nombre que dice Tarea 2, Templates y Triple. Si es que lo pueden descargar, por favor, para que ya esté listo, para que ustedes me puedan seguir en el proceso de la parte práctica, ¿no? Gracias. Entonces, en esta sección vamos a tocar la parte de la anatomía y el cuerpo del artículo científico. No voy a tocar acá parte de estrategias, ni de búsquedas, ni nada de eso, porque ya la vimos, creo que ya bien detallado. Acá vamos a ver la parte de en sí cómo está estructurado el artículo, pero en algunas partes considerables bueno, también son de evaluación, ¿no? Cuando van a pasar a las pares o a los revisores. Entonces, el contenido de esta presentación abarca estos 9 puntos. La parte del texto principal, títulos secundarios, en este caso secciones o subsecciones si existiesen, párrafos, figuras, tablas, ecuaciones. Y bueno, al final de ello, estas tres juntas, en este caso que son los códigos, siglas y las abreviaciones. Entonces el título, no voy a ahondar mucho en ello, ya que hemos tenido toda una clase para ello. Pero, por ejemplo, he tomado este artículo como referencia, un análisis comparativo entre el uso de la realidad aumentada y en la milicia entre, bueno, Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, este fue como que una práctica que tuvimos en el centro de investigación, entonces, para considerarlo, ¿no? Entonces, ya tienen en claro esta parte de acá, sí, creo que ya quedó bastante claro. Entonces, vámonos a una siguiente parte, ¿no? Estamos acá en la parte de los títulos secundarios, las secciones y las subsecciones. ¿A qué me refiero con ello, no? Este es en sí todo un artículo científico bueno, como una plantilla, podría decirse, ¿no? Entonces, ya tocamos la parte del resumen, los keywords, la introducción también ya la saben. Entonces, estas partes que están en este caso como números romanos, ¿sí? En este caso, ello vendrían a ser las secciones de un artículo científico. Y las subsecciones vendrían a ser las partes que están con letras en este caso, ¿no? Sí, para que lo puedan diferenciar. Entonces, esto es algo interesante que, bueno, yo no sabía tampoco, que me gustó que alguien me pueda enseñar en relación a ello, que las secciones son estas partes, son como que los subtítulos, por decirlo así, del artículo de investigación, y en este caso, lo que está dentro de los subtítulos vendrían a ser como que los componentes, ¿no? Como los menciono a continuación. Sí, entonces este es un ejemplo. No voy a ahondar mucho en detalles de las fuentes ni nada de ello por tema de que ahorita voy a tocar ese tema un poco, ¿no? Entonces, los párrafos, de alguna manera, en la área principal van en Times New Roman 10 y justificados, y estos pueden estar en un simple párrafo. Y bueno, el párrafo en ese caso, como acá menciona, de 5 a 8 líneas, ¿no? Que es lo recomendable. Ahora, esto ya va relacionado o hace mención a todo el artículo, ¿no? En este caso, 5 8 líneas. Vamos a ir a la presentación anterior. En este caso, si estamos en definición, de ahí partiría, ¿no?
5, 6, 7, 8 líneas, ¿no? No les recomiendo usar más de 8 líneas porque cuando vas haciendo la lectura del artículo, y es un error que yo también he cometido muchas veces, hace de que la idea sea muy cargada. O sea, tratas de mencionar algo, pero como estás tratando de amarrar las ideas y eso les comento, esta parte de acá arriba tiene que ser amarrada con la parte de acá y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a veces tampoco debemos de caer mucho en tratar de justificar demasiado algún punto que nosotros querramos afirmar o clarificar, ¿no? Si es que ya hicimos la justificación en la parte de la introducción, lo dejamos ahí y ya procedemos a realizar el llenado sucesivo de todos esos puntos en relación a la bibliografía que nosotros hayamos compilado, ¿no? Sí, eh, como les mencioné, para el uso práctico de este curso vamos a usar el formato de ingenierías que es IEEE. Entonces, esta es la forma de citarlo, ¿no? Un poquito. Sí, entonces ahí era la parte del párrafo, de los párrafos, ¿sí? Ahora hay otra parte que también es visual, es visible en un artículo. En este caso las figuras, ¿no? Dice que debe estar en New Roman a 8 puntos, bueno, en este caso 8 de letra. Y hay dos formas, ¿no? Esto ya va a ir muy ligado a cómo es que sean las pautas de la revista o la conferencia que nosotros estemos enviando, ¿no? En algunas se da esta situación, ¿no? o este caso, o en otras en relación a este caso, ¿no? Si se darán cuenta un poquito, es casi de la misma forma que quizás algunos de nosotros tenemos como hábito hacerlo. Y bueno, acá en este caso la fuente, ¿no? De dónde ha sido extraído y bueno, en este caso, en método APA menciona, ¿no? En este caso, entre paréntesis y una coma el año, ¿no? Pero en el caso de IEEE lo menciona de esta manera, ¿no? 5 y ya directo, eso ya debe ir enlazado ya en sí a todas las características de dónde ha sido extraído, ¿no? Entonces, un poquito por ahí el tip de esto de acá, pero ojito acá un poquito de revisar las bases, ¿no? En este caso de cada conferencia y cada journal posee sus lineamientos y todo ello, ¿no? Pero en la gran mayoría de revistas, en un 60-70% de ello, eh, toman como base la plantilla del IEEE, ¿no? Entonces, es un poquito en la parte del tema de las figuras. Ahora vamos a una parte de las tablas. Igual, mencionarles que tiene las mismas características o propiedades de las figuras. Pero, ojito, acá tanto igual para las figuras, eh, todas las figuras que nosotros podamos estar adjuntando o, bueno, en este caso usando, tienen que ser de preferencia o mejor dicho, ténganlo así ya como un estándar para su vida. Todo tiene que ser inédito, que no haya sido visto por nada, por ninguna persona, ¿no? En este caso, que no existe en la red esos diagramas. Y bueno, más adelante en la parte práctica les voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros, bueno, ya pasa el artículo a una revisión y cuando ya lo aceptan y todo ello, tú pones tu artículo, ¿no? Lo escribes y en Google hay una parte de la web y hay una parte de videos y hay una parte de imágenes. Si es que en este caso bueno, tu artículo ya ha sido revisado y todo ello, todas las figuras que has podido estar realizando
artículo de investigación van a poder visualizarse en Google, en esta parte de la imagen, ¿no? Pero en eso también hay que tener un poquito de cuidado porque, bueno, en ese caso, en mi primera experiencia que tuve de escribir artículos, no conocía mucho de ello. Yo les recomiendo usar para, bueno, en este caso, para llamar las imágenes, usen los formatos JPG o CBC. Y hay un poquito, ahorita les voy a dar un ejemplo de ello. ¿Por qué? Porque en este caso, para las conferencias no hay mucho problema. Da el caso de los journals, cuando van a, bueno, te van a hacer el feedback de tus imágenes, te van a decir tus figuras, o en este caso tus diagramas que han sido construidos, no cumplen con los estándares de imagen de la revista, ¿no? Entonces, a ello les voy a también enseñar otra herramientita interesante que les puede ayudar a usar imágenes en buena calidad, ¿no? En este caso, bueno, yo cometía bueno, lo que no sabía, ¿no? Era usar la herramienta de Excel y copiar y pegar, ¿no? Pero a veces eso sí, cuando he pasado a someter un artículo en una journal, sí he tenido una revisión ahí, ¿no? Una observación. Igual acá, las tablas tienen que estar debidamente rotuladas. Obviamente, si es que esta es una elaboración propia, debe estar llamada así. Y bueno, en relación a ello también, algunas revistas tienen formatos o formas en las cuales tú tienes que llamar las tablas, ¿no? Y adjunto a ello, es importante por ello el uso de las herramientas látex, ¿no? Un poco, ¿no? Que dentro de breve vamos a hacer bueno, les voy a mostrar un poco de cómo hacer el flujo del trabajo. Igual, la parte de las ecuaciones deben ir mencionadas de esta parte si es que estás usando algún modelo matemático. Y en este caso, si es necesario mencionar alguna sigla o en este caso algún término, hacerlo, ¿no? Como un comentario o mencionarlo, ¿no? En la explicación del párrafo, ¿no? ¿A qué se refiere, ¿no? En este caso de las ecuaciones y las fórmulas, ¿no? Y en la parte de los códigos, siglos y las abreviaciones, hay que tener un poquito de cuidado con ello. Usemos el sistema internacional, ¿no? Y bueno, los números deben ir en el método británico-estadounidense de puntos decimales, ¿no? Acá los puntos decimales es importante. Lo recomendable es usar dos decimales, ¿no? Para el tema de presentación, ¿no? Y bueno, acá hay otra razón importante. Si tu manuscrito, o en este caso tu paper, tiene demasiadas abreviaturas o ello, es considerable anexar una parte de glosario, ¿no? Que en este curso vamos a tocarlo un poquito en la parte final de apéndices. Me parece, sí, lo tenemos por ahí. Entonces, eso en relación bueno, en este caso, a la anatomía general del artículo de investigación. Entonces, no sé si es que por ahí existe alguna pregunta, sino para ir a la parte práctica con los documentos que ya les he podido enviar. Correcto, si es que no hay ninguna pregunta, entonces voy a proceder a compartir mi pantalla para poder tener un poco más claro a lo que me refiero. Pantalla. Sí, Eduardo, si es que se puede ver mi pantalla, por favor. Sí, profesor, está en una carpeta. Bueno, se mira un Exacto. poco pequeño, pero sí se logra ver.
Ya, lo voy a cambiar de... Ahí se ve, sí se visualiza. Mejor. Ya, por ahí creo que tengo una pregunta, si me ayudas. Nos indica Wilder si existen formatos listos para redactar artículos. Sí, como les mencionaba, bueno, ya da la mención del curso que la gran cantidad de personas que estamos acá, una gran cantidad son del área de ingeniería, se usa el formato IEEE, ¿no? Entonces, un poquito de lo que les he compartido, hay algunos formatos que ya están llenos y bueno, en sí, les voy a comentar en cuál vamos a trabajar, o en este caso, cuál ustedes van a hacer el trasvase de su información. En este caso, de usar estos formatos. Y si no, también vamos a tocar la parte del overleaf, que es látex, y vamos a poner ahí un poquito en práctica lo que han podido aprender en herramientas digitales para que ustedes también puedan ver, ¿no? Cómo se aligera el trabajo, ¿no? Un poquito dando en respuesta a la pregunta, ¿no? Entonces vamos a pasar a al primer documento. Entonces, el título, sí, en este caso, si ustedes están trabajando en equipo, tienen que ir cuatro partes de acá, distribuidos. La parte del resumen, keywords o palabras claves. La introducción, que ya, bueno, tocamos el día de hoy. Y en sí, cómo ustedes, el primer paso que ustedes deben de dar para hacer la construcción es qué temas van a abordar, ¿no? En caso de la parte de introducción, ¿no? Porque después de ello hay una parte de materiales y métodos, ¿no? Que un poquito ahorita les voy a mencionar. Este es un esquema así como ejemplo, pero en sí vamos a ir a la parte, a otra plantilla, ¿no? Igual, esta de acá. Sí, bueno, les hice mención de la parte de la introducción, cómo mencionarla. Y de acá, bueno, los subtítulos, en este caso es la sección, ya van a estar proponiendo ustedes los puntos de su investigación, ¿no? Sí, como ustedes pueden ver a continuación, esa como una segunda plantilla de ejemplo. Esta es una de sistemas, me parece. Sí, esta es la que yo usé en este caso, de ejemplo, ¿no? Sí, entonces hay una parte de la preparación del título, los autores, la parte del abstract, una introducción. Igual, cada parte está detallada, mm, las tablas, las figuras y todo ello, referencias y todo ello, ¿no? El orden, como está mencionado acá, de alguna manera da la secuencia, ¿no? De cómo se debe de llenar parte por parte. A manera de ejemplo, para que tengan un poquito más de idea de qué es lo que estábamos hablando, bueno, ya en los temas pasados ya un poquito ya lo van a poder entender. Pero a donde me quería ir o dirigir el punto de ahí, hoy día era estas dos partes, ¿no? Pueden usar este template o este template. Cuando es template me refiero a plantilla, ¿no? Entonces, la mayoría de plantillas se encuentran en inglés, ¿no? Entonces, tenemos una parte del título, los autores, el abstract, las palabras claves, la introducción. De ahí, en tu introducción, tú puedes ya ir, como les decía, en las subsecciones, mencionar, ¿no? Los temas o los puntos que quieras a tratar, ¿no? Para ya pasar a una parte 2
A ver, por acá, creo que está por acá. En este caso podría ir materiales y métodos, ¿no? Ya. En este caso, hacerles la mención importante que cuando nosotros ya descargamos la plantilla, en este caso, esta plantilla es de una conferencia que ha sido en Jamaica. No toquemos esta parte de acá abajo, ¿no? No la movamos porque es parte, ya es el formato, ¿no? De la revista en sí, ¿no? Sí, por ahí hay una pregunta, creo. A ver, la voy a consultar. Sí, existen formatos. Claro que sí. Los formatos hay listos, tanto en Word como, claro, es un poco más laborioso, pero látex es más útil, definitivamente, ¿no? El pie de página, dándole respuesta, esto ya está dado por la conferencia, ¿no? Entonces, un poquito en la plantilla en la cual ustedes van a estar trabajando, si es que en este caso están usando Word, sería esta plantilla de acá, ¿no? Puede ser la del 2018 o 2019, porque estas de acá eran a forma de ejemplo, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a la parte bueno, la diferencia, ¿no? Que puede existir en hacerlo. Voy a dejar un documento ahí abierto. Por ejemplo, acá, ¿no? Esta plantilla y les voy a explicar la cadena en este caso que yo sigo para bueno, el Overleaf, ¿no? Que es una herramienta online. Entonces les recomiendo, bueno, también si es que a manera de distracción, este investigador es muy bueno, me cambió la forma de pensar en investigación, que estuvo en la ciudad de Arequipa también, el doctor Félix, que bueno, yo no sabía que era el director de Shimago y bueno, tuve el privilegio de poder conocerlo en Arequipa, ¿no? Entonces, un poquito voy a colocar esto por acá, perdón, para que no me cruce con la parte de esto, del programa. Sí, entonces hay una herramientita bien útil para las personas que estamos en temas de investigación, se usa bastante, es el Overleaf, ¿no? Entonces, voy a salir de sesión de ello. Entonces, ustedes entran a Overleaf, www.overleaf.com, hacen el registro de su cuenta, en este caso, su cuenta o se loguean. En este caso, yo ya me encuentro registrado. Y de alguna manera estos son los trabajos o parte de los trabajos en los cuales yo estoy trabajando, ¿no? Entonces acá hay una parte de donde era un nuevo proyecto. En este caso, acá hay una siguiente parte de todos tus proyectos que están compartidos contigo, proyectos archivados, proyectos borrados y los folders, ¿no? Entonces, bueno, estas son de alguna manera los trabajos que me encuentro desarrollando en esta parte. Entonces, a manera de ejemplo, les voy a eh, compartir el primer artículo que pude escribir, ¿no? Obviamente, el primer artículo lo hice en Word, ¿no? Pero de ahí procedí a aprender a usar látex, ¿no? Para aquellos que ya tengan un poquito de práctica, les va a ser un poquito más sencillo de trabajar. Y les explico. Entonces, ahí queda hasta la parte del título, los autores y todo ello lo que les mencionaba, la parte del abstract, la introducción. Entonces de ahí de alguna manera, este era mi primer artículo, no sabía cómo hacer, lo hice así, por decirlo de manera general. Y bueno, como mi investigación, mi primer paper se trató de categorizar a las embarcaciones y la pesca artesanal. Entonces yo consideré por prudente considerar en ese caso en la subsección generalidades de la pesca artesanal, ¿no?
En el punto 2 toqué la pesca artesanal en un contexto marítimo. De ahí en el punto 3, la pesca artesanal en un contexto de Arequipa, ¿sí? Y un punto 3, consideré usarlo en forma de la mutación de las embarcaciones, ¿no? En este caso, ¿sí? De ahí finalicé esa parte y coloqué una parte, una sección que se llama Estado del Arte, ¿no? Ahora usted dirá, interesante, ¿no? Todo ello, ¿no? Pero si se darán cuenta, hay un cierto, bueno, yo después de ya aprender látex me fijé un poquito, ¿no? Porque estas figuras las tuve que exportar, ¿no? Bueno, en este caso del Excel que había procesado mis datos, ¿no? Pero, bueno, en la conferencia no tuve un poquito de problema, ¿no? Entonces, un ejemplo práctico, ¿no? Para esto funciona en dos partes, ¿no? Una parte que se está programando en la parte del código y la parte que se renderiza, ¿no? En este caso vendría a ser el PDF ya compilado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que nosotros queríamos hacer acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a manera sutil, rápido, ¿no? Un nuevo enfoque. Nuevo enfoque para la categoría. Y tengo que seguir llenando, ¿no? Y bueno, hacer la corrección de palabras y todo eso. Pero ¿qué sucede si es que yo borro esto? Pierde el formato, ¿se darán cuenta? Y ese es un dolor de cabeza, ¿no? Para muchos aquellos que redactamos esto y sucede esto, ¿no? Pero, a comparación en Overleaf o en las herramientas látex, por ejemplo, estábamos en esta parte de acá y queremos ir a esta porción de acá, ¿no? Queremos editar ella. Le hacemos doble clic y nos va a lanzar a una parte del título, ¿no? Que dice title. Entonces, por ejemplo, para temas de enseñarles, yo voy a borrar todo esto, ¿no? Y una vez que hago este cambio en el title, le coloco compilar. Sí, se darán cuenta, lo único que se ha modificado es esa parte de ahí, pero todo lo demás está con la misma estructura, la posición, el nombre de las figuritas o las tablas y todo ello, ¿no? Entonces voy a retornar el documento a su forma. Entonces, acá hay dos opciones, ¿no? Lo puedes usar de esta manera y apretar compilar. Este proceso va a ir ligado mucho a tu velocidad de internet y ya quedaría de esa manera, ¿no? Y tú puedes realizar esa parte, bueno, este trabajo en cualquier parte, ¿no? Ahora, ¿por qué les mencionaba esta parte de la sección, la subsección y todo ello, ¿no? Porque estas herramientas, al estar desarrolladas en inglés, obviamente, da el detalle de que tienes que tener un poquito de cuidado en esto, ¿no? En el uso de los paquetitos, porque acá dicen usage packet, entonces en este caso tienes que tener cuidado en la configuración de ello. Pero en las plantillas, esta parte de acá, no se preocupen, esto ya viene ya predefinido, ¿no? De tal manera que solamente tenemos que editar acá abajo. Igual los autores, la parte en este caso ustedes podrán ver de acá, ¿sí? Y bueno, cuando tú vas a llamar, en este caso la parte de acá por ejemplo, introducción del contenido general, ¿qué vendría a ser? Una sección, ¿cierto? Entonces tú le colocas anti-slash o slash section, ¿no? Y entre corchetes le colocas introducción. Si no, vamos a ver, le voy a poner introducción prueba, a manera de que ustedes vean el cambio, ¿no? Si ustedes se darán cuenta, acá no le estoy colocando tamaño de letra ni nada, ¿no? Entonces le doy compilar.
entonces ustedes verán que ya se ha hecho el cambio automáticamente, ¿no? Entonces ya la herramienta automáticamente, internamente bueno, en el software, en este caso en online, ya se ha hecho las modificaciones respectivas, ¿no? Entonces, si es que nosotros no queremos agarrar y estar ahí compilando acá rato, acá hay una opción que podemos hacer el autocompilado automático, ¿no? Entonces, cuando hacemos ese cambio, bueno, yo le he ordenado a la máquina que la compilación sea automática, ¿no? Entonces, vamos a hacer otra demostración. Escribí, no he apretado nada. Espero un rato de que haga la compilación y automáticamente lo hace, ¿no? En este caso, si es que ya no queremos esto, para no perder la forma, y automáticamente, ustedes verán, no he movido nada, está haciendo la compilación. ¿Sí? Entonces, acá iba interesante lo que les mencioné, la parte de la sección, serían los títulos grandes. Por ejemplo, la introducción es la sección 1, ¿no? Y acá no es necesario que nosotros coloquemos números romanos ni nada, porque automáticamente el programa lo hace online, ¿no? Por ejemplo, quiero modificar la parte de la metodología. Entonces, hago doble clic y me lleva a la parte de la sección. Y si ustedes se dan cuenta, en esta parte es importante, tengo la parte de la sección y la subsección. En este caso sería el section y subsection. Si es que nosotros desearíamos agregar otro subtítulo, ¿no? Para rellenar. Entonces colocaríamos acá un espacio. Si es que no tenemos esta figurita de acá, se puede hacer la copia. Como el autocompilado está en automático, ¿sí? Se queda. Entonces, subsection. Y le voy a colocar estado. Estado. Estado 2. ¿Sí? Entonces, está haciendo el compilado. Yo no he apretado nada porque todo está en automático. Y sin mayor problema, ustedes podrán apreciar de que se hace el cambio, ¿no? En automático. Yo acá lo he ingresado tal y cual como está. No, yo no le he puesto que va a ir en este caso acá debe estar en esta letra en Times New Roman, inclinado ni nada. O sea, lo he colocado y ha salido ya todo automáticamente, ¿no? Entonces, ese es importante que tengan en consideración ello cuando, de pronto, para aquellas personas que van a usar la herramienta del Overleaf, ¿no? Entonces, para aquellas personas o aquellos grupos que van a trabajar su trabajo en Overleaf, me lo hacen saber, por favor. Sí, entonces un poquito de ello, la parte importante de esta sección, ¿no? Entonces, igual, bueno, ustedes se preguntarán, ya, excelente, le pudimos entender esa parte, pero ¿qué de las figuras? Y ahí viene lo interesante, ¿no? ¿Cómo coloco figuras acá? Entonces, acá hay una parte que dice Image, y acá es donde nosotros podemos insertar las imágenes, ¿no? Que en esta parte que dice que Upload, entonces acá tú arrastras el archivo, ¿no? En este caso, ¿no? Pero para términos de poder usar bueno, en este caso, el tamaño de la imagen y todo ello, por ejemplo, me voy a ir a la parte inicial del documento, ¿no? Y quiero modificar esto de acá, ¿no? Entonces le hago doble clic a la imagen y me va a lanzar esto de acá. Para nosotros colocar este gráfico de acá, tenemos que hacerlo o llamarlo de esta manera, ¿no? Begin, ¿no? En Overleaf y en LaTeX usan el mismo lenguaje. El begin, el centering, que es
la forma en la cual va a estar puesto y including graphics, el tamaño, ¿no? Por ejemplo, yo acá le he puesto width 0.4. Si le coloco 0.5, ¿qué sucederá? Entonces está haciendo el autocompilado. Sí, se darán cuenta que creció un poquito, pero también todo se desproporcionó. Entonces, ahí este es un poquito de estar probando y estar viendo, ¿no? Qué se ajusta bien, ¿no? O qué no se ajusta. Pero en este caso, si es que nosotros tuviésemos el documento en este caso en Word, ¿no? Acá ya es un poquito más sencillo porque tú le haces subprint y automáticamente le colocas, por ejemplo, control V, perdón, y ahí está, ¿no? La imagen. Por esa parte, ese es un poquito más sencillo, pero al momento que vas a, por ejemplo, colocar la imagen, si es que ya son muchas imágenes, es un ejemplo, o muchas tablas, la colocas por una parte y si es que no está bien justificado, se te va a mover todo el documento, ¿no? Entonces, yo empecé haciendo mi paper en Word, tuve muchos problemas y de ahí, opté por migrar a mis investigaciones y hacerlas en Overleaf, ¿no? o en alguna herramienta látex, ¿no? Entonces, para cualquier gráfico, ustedes darán cuenta que tiene el mismo esquema, ¿no? Un poquito de esto, sí, me parece que sí lo han podido ver en la parte de herramientas digitales. Y si es que no, alguno por ahí tenga alguna pregunta o en relación a ello, si es que se puede compartir el trabajo, genial, ¿no? Y esto por una parte, entonces este es un poquito una parte, ¿no? Del trabajo que he estado usando, ¿no? Y acá hay algo interesante. Bueno, yo en este primer paper, en las referencias, no sabía cómo usar las herramientas Vtext o BibleText. Entonces, si yo hago doble clic y yo tuve que agenciarlas o meterlas de esta manera, ¿no? Pero ya más adelante, realizando investigación y aprendiendo solo, por decirlo así, ya me di cuenta que podría exportar un PDF directamente al Overleaf y ya no tener mucho problema, ¿no? Y estar teniendo en cuenta todo ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo para este primer paper, yo usé 42 referencias, ¿no? Entonces, un poquito ello, para que puedan ver, este era el flujo de trabajo de mi herramienta en Overleaf. Y bueno, hay un montón de otros trabajos, otros proyectos que he podido aplicar, ¿no? Pero ustedes me dirán, genial, entonces ahora yo quiero trabajar en látex, ¿no? Me dirán, ¿cómo yo consigo las plantillas? Entonces hay algo bien sencillo. Ustedes pueden ir al navegador y colocan de esta forma, ¿no? Pueden colocarlo de esta manera y triple template, le hacen acá, por ejemplo. Y aquí hay formas y modos en las cuales te presentan, ¿no? Por ejemplo, acá hay plantillas de acceso, ¿no? En este caso dicen Word. Esto ha sido subido en el 2019 y tienes la opción de poder descargar, ¿no? Ahora dice LaTeX Template Instruction, ¿no? Sí, de esta manera. Y ustedes me preguntarán, entonces, yo cuando uso esto de acá, obviamente es cuando, si es que estás usando Word, ¿no? Y en este caso, LaTeX Template Presentation, esto es necesario para aquellas personas que trabajen con alguna herramienta LaTeX en desktop, ¿no? En escritorio, ¿no? Puede ser Text Studio o hay otra que yo también uso por acá, a veces que puedo usar el TextMaker también, pero la que, bueno, particularmente me gusta mucho es
Text Studio, ¿no? Me parece un poquito más completa, ¿no? Entonces, ustedes proceden a descargar, si ustedes van a hacer el trabajo de hacerlo en su escritorio, ¿sí? O si no, acá viene algo interesante, algo importante, ¿no? Acá dice, cuando usted tiene su trabajo en Overleaf, el template, bueno, esta plantilla está disponible ¿no? Entonces ustedes van acá, a este link de acá, una nueva ventana. Vamos a cerrar estas ventanitas para que no nos origine. Y es casi lo mismo que les he podido presentar, ¿no? En este caso, ustedes es que ya tienen su cuenta ya activa, pueden usar esta primera de acá. Y acá hay dos opciones, ¿no? Dice abrir el template, ¿no? En este caso la plantilla. Sí. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, no he hecho nada, ustedes verán que no he hecho nada. Sí, entonces, por ejemplo, dicen, ya quiero empezar a practicar en esta, ¿no? Entonces, le hago doble clic. Y acá dice, bueno, la parte del título, ¿no? Si le hago acá la parte de la introducción, por ejemplo, dice section, ¿no? Lo que les mostré. Pero bueno, yo quiero que vaya pues en español, ¿no? Introducción. Vamos a compilar. Y ahí está. Entonces, bueno, también hay una parte de la subsección, esta parte de acá. Y voy a ponerle acá. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Estado del arte 2020. Acá, vamos a la parte de acá. Sí, sí, y así sucesivamente se va haciendo el llenado, ¿no? Pero, bueno, recuerdo que había una pregunta de uno de las personas que están en el diplomado que me mencionaban, yo quiero escribir un artículo para Springer. Entonces, o para cualquier sea puede ser Springer, Winley, Taylor and Francis o cualquier editorial, pero en este caso voy a dar respuesta a ello. Springer template. ¿Sí? Entonces, ustedes verán que acá hay, ¿no? Word dice Word template Springer, ¿no? Entonces, procedemos a descargar el documento. Sí, vamos a ver si es que ya está descargado. Acá dice Word template. Entonces dice README Journal, ¿no? A ver por acá. Y la parte del template en sí, ¿no? Le damos doble clic. Me parece que... bueno, en este caso puede que esta plantilla tenga algún error. A ver, un ratito, por favor. Ya. Ya sé qué está pasando. Ya, esto va relacionado a este tema de acá. A ver, los voy a compartir por acá. Voy a cerrar esto, si me permiten. Cerrar todas las pestañas. Entonces, nosotros descargamos esto de acá. El template. Para que se pueda apreciar. Y cuando esto se abre este archivo de acá, ¿no? Entonces te menciona, ¿no? Instrucciones para el uso de Server Journal Template, ¿no? Entonces te dan conceptos preliminares, te dan ahí igual, ¿no? Uso el texto, las figuras, las tablas y todo ello, ¿no? Entonces ahí es interesante, un poquito ya viene ahí a la curiosidad de cada uno.
para poder investigar en ello, ¿no? Sí, voy a cerrar esta parte de acá y me voy a ir al otro que, bueno, era el enfoque que quería darles en esta sesión, el template, ¿no? Pero en este caso en látex, ¿no? Entonces ustedes pueden usar, si se darán cuenta, acá dice una parte de Vitex, eso vamos a verlo en la parte final del curso, y hay una parte que dice Latex Macro Package, All Journals. Eso significa que es un modelo estandarizado para cualquier revista, porque Springer tiene un montón de revistas, entonces pueden descargar para temas de práctica, o a veces dice Sola Latex Package, no, en este caso es solamente para esta revista, ¿no? Que es Journal Solar Physics en línea, ¿no? Entonces, descargamos cualquiera de ellos, ¿sí? Y yo ya lo tengo descargado. Y bueno, cuando deseamos exportar el trabajo o ese proyecto y queremos usar Overleaf, ¿no? En este caso, para mí me es el trabajo más rápido. Le colocamos en New Project y vamos a colocar la parte de Upload Project, ¿no? Entonces ya tengo acá la plantilla que ha sido descargada en WYSIP comprimida. Jalamos el archivo, ¿sí? El autocompilado está en automático. Y acá está ya las partes, ¿no? Dice, inserte usted el título aquí. Entonces le haces doble clic. Entonces acá dice, ¿no? Inserta, si podrán verlo por acá. Entonces vamos a hacer una prueba práctica y vamos a colocar nuevos enfoques de enseñanza en el Perú, en tiempos de pandemia. ¿Sí? Entonces le coloco compilar y ya se hace automáticamente el cambio, ¿no? Y así nosotros podemos ir llenar sucesivamente todos los espacios, ¿no? Entonces, por ahí un poquito explicándoles el flujo de trabajo en la cual ustedes puedan realizar sus trabajos, ¿no? Para temas del trabajo final que ya les expliqué, en cuanto a la plantilla, ya la tienen, ya les mencioné cuál es. Algunos, si es que desea usar Overleaf, bueno, al final, cuando ya vaya a presentar el artículo, bueno, igual nos demuestra en este caso este documento, ¿no? En el cual ustedes han podido hacer el llenado del documento, ¿no? Ah, ya, y algo importante acá también que me olvidé. Ya tenemos esta plantilla que ha sido descargada, pero queremos variar el título. Entonces vamos acá y vamos a colocar enfoques, el título. Le damos enter y ya está. ¿Sí? Entonces queremos salir de todo esto. Nos vamos a la parte de acá. Y acá está el artículo. Bueno, en este caso la plantilla, ¿no? Que yo he podido descargar, ¿no? Entonces, así sucesivamente, esto es una cuestión de práctica. Estar familiarizándose un poquito con la herramienta, pero no imposible de aprender, ¿no? Entonces, bueno, no sé si haya o exista alguna pregunta. Si no, bueno, estaríamos concluyendo la sesión de hoy día, ¿no? Sí, bueno, sí, Entonces, los que tengan inquietudes pueden hacerlo llegar por el chat, sobre todo referente al trabajo, ¿no? Me estaban preguntando por interno y en base a eso también el profesor ha ido resolviendo algunas consultas. Entonces, si tienen alguna consulta sobre el trabajo, hacerlo llegar en estos momentos. sí, en relación a ello es claro lo que menciona Eduardo.
Y de alguna manera comentarles cuándo es que va a ser esta fecha, ¿no? Y bueno, ya la compartimos con Eduardo. La fecha en la cual ustedes tienen que estar presentando ya en ese caso, su artículo final. A ver, es todavía de acá a 2 semanas, me parece, 2 a 3 semanas aún. Porque la siguiente semana vamos a tocar la parte de materiales y métodos. La siguiente vamos a tocar la parte de resultados y agradecimientos. Y de ahí vamos a tocar un tema de cómo hacer las diapositivas y todo ello, ¿no? Las presentaciones para presentar en una conferencia, ¿no? En este caso. Sí, esa sería la mención, ¿no? Entonces tienen aún 3 semanas para poder estar redactando, armando su documento. Y bueno, eso en relación a ello, ¿no? La plantilla que vamos a usar es, como muestra en pantalla, es la que dice template 2018 o 2019, cualquiera de ellas, ¿no? Para que empecemos el redactado del documento. ¿Sí? Y si ya se van a dar cuenta que ya una vez ustedes puedan concluir ya estas dos partes, que bueno, las estamos tocando poco a poco, ya van a terminar de redactar la primera, que era la primera tarea, que era como que la presentación del paper, ¿no? Entonces, en esa parte estoy tratando de hacerlo bien ligero para que ustedes tengan espacio de poder hacer un buen artículo, ¿no? Y bueno, después ya pasar a cuestiones finales y ya acabado el curso para aquellas personas que desean someter su artículo para alguna revista, bueno, ya estaremos en contacto y viendo la forma de cómo poder hacerlo, ¿no? Y bueno, si es que hay que seguir trabajando en ello, bueno, igual se sigue trabajando, ¿no? Como les dije, para mi primer artículo yo estuve todo un año tratando de aprender muchas cosas, pero ya cuando tienes un poquito ya de práctica, porque en sí todo es práctica, ya el proceso se hace más rápido, ¿no? Sí, entonces no hay preguntas, Eduardo, no puedo ver acá la pantalla si no se me... Bueno, de momento no hay preguntas. Ya, sí, entonces el curso está ligero, entonces bueno, eso sería todo por mi parte el día de hoy, ¿no? Deseándoles un buen fin de semana y bueno, que puedan ir avanzando poco a poco su paper, ¿no? O bueno, su artículo. Profesor, no, no hay consultas. Entonces, damos por concluida la sesión de hoy del curso en redacción. Nos vemos próximo viernes. También que no se olviden de resolver los cuestionarios del curso de gestión de proyectos. Ah, recuerden que nos sirven como una manera de repaso para cada sesión. El cuestionario ya está disponible en el aula virtual. Entonces, pueden aprovechar para darse una pasada por ahí. Listo, entonces, sin más que agotar, nos vemos hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.